Huyacu. Otra posibilidad que sea Moyoama y Barranquita. Sí, en lugar del dar Hemos examen. tenido cuatro casos de lepra este año nuevos en Barranquita. Wow. Y como compartimos con el doctor Efio en la cátedra, tal vez podría organizarse algo especial. Y lo que corresponde en diciembre, que sí nosotros habíamos pensado hacer una capacitación una visita a lo que es el alto, bueno, es alto y bajo Mayo ambos, pero con el caso de ustedes quisiera que sea un lugar un poquito más seguro, y vamos a hacer ahí actividades, atención a mujeres en área fértil, gestantes, y ustedes van a hacer educación en salud. Bueno, siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar un poco de sarampión. Ustedes saben, ¿han hecho ya sarampión? No. Ya, sarampión es una enfermedad viral, como ustedes saben, altamente contagiosa, que sigue siendo un problema de salud pública, a pesar de que hace unos años pues ya no se reportaban casos. Ha habido una continua circulación. En el 2020 fue el último caso en el Perú, pero ha habido en varios lugares, ¿no? Entonces, las observaciones realizadas durante la epidemia de sarampión en la isla de Perú de 1846 se deben a Peter Ludwig Panum, ¿no? Y en 1846, basándose en sus observaciones en la isla de Perú, determinó pues, que el periodo de incubación de esta enfermedad era de dos semanas, que era una enfermedad muy contagiosa y que tenía, si bien es cierto, atacaba a todos, la mortalidad se centraba más en los ancianos y en los niños, y que una vez que te daba, ya no te volvía a dar, que generaba inmunidad. Entonces, este es un morbivirus, ¿no? Que causa una inmunosupresión temporal, es decir, que va a afectar a las células dendríticas, va a afectar a los macrófagos y va a producir una amnesia. ¿Qué es amnesia? ¿Como olvido? ¿Olvido? Olvido. Claro, olvido, una amnesia inmune temporal, o sea, y por ende en ese tiempo la persona se vuelve susceptible a infecciones. Tiene una alta incidencia en las zonas pobres y en las zonas que tienen en los trópicos, ¿no? Donde hay más enfermedades infecciosas, como es nuestro caso. Bien. Entonces nosotros tenemos el sarampión, el cuadro clínico clásico y las formas modificadas, inclusive formas hemorrágicas. Esta enfermedad va a tener un periodo, días de enfermedad, ¿no? Tenemos días de enfermedad con un periodo de incubación, como dijimos, de 1 a 2 semanas, ¿no? Donde vamos a tener fiebre, exantema, manchas de Koplik, conjuntivitis, coriza y tos. Esta enfermedad, después de 1 a 2 semanas, en una persona demorará un día, en una demorará una semana, en 2 semanas. Cuando es de 1 a 2 semanas, es en cualquier periodo que puede producir. Va a haber un periodo general indistinguible, donde la persona puede tener un poquito de tos, moquitos, conjuntivitis, doctor, igualito que una gripe, sí, muy parecido. Y va a aparecer las manchas de Koplik, que ahorita las vamos a ver. Y ya en el periodo, a partir del quinto a séptimo día, nosotros vamos a ver, ¿dónde está esto? Se ve, está mal. En el quinto día vamos a ver el periodo exantemático, que va a haber las lesiones características, ¿no? Esta enfermedad, y después de 5 a 7 días el periodo de remisión. Esta enfermedad tiene una transmisibilidad, o sea, se transmite la enfermedad 4 días antes del exantema en este periodo prodrómico y 4 días después del inicio del exantema. O sea, vamos a tener antes y después, tanto el periodo cuando la persona estaba supuestamente con una conjuntivitis, una gripe, y después cuando le comienzan las lesiones dérmicas, que es un exantema. Es un exantema mobiliforme cefalocaudal que empieza en la cabeza y se extiende al cuerpo. Generalmente tiene ciertas zonas en que inicia detrás de las orejas, puede ser en la cara, cuello y extremidades. Y después de 5 a 6 días desaparece y descama. Uy, doctor, igualito que el dengue. No tanto, por ejemplo, en el dengue no es cefalocaudal, en el dengue es difuso, ¿no?
no tiene este orden, ustedes van a poco a poco tienen que aprenderse, porque hay unas enfermedades que son bien ordenadas y otras como la leptospira que es recontra desordenada, que ustedes por más que piensen no van a encontrar secuencia. Entonces nosotros tenemos una secuencia y desaparece, ¿no? Entonces vamos a ver exantema. Un exantema va a ser el tema que ustedes a la digitopresión van a verlo desaparecer, que puede ser, ¿cómo se llama? Morbiliforme. Morbiliforme tiene varias formas. No vas a encontrar los puntitos, pápulas, blancas, simétricas, no, sino es morbiliforme, que como les decía, pues inicia detrás de las orejas en la cabeza y después se extiende al resto del cuerpo, ¿no? Entonces es variado. Entonces, doctora, uy, he visto un montón de sarampión. No, pero pareciese que sí, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros en un periodo, ha disminuido mucho. Bueno, las coberturas de vacunación eran deficientes antes de la pandemia, pero con la pandemia y el movimiento de antivacunas desatado, lo deficiente se volvió recontra deficiente. Y ahora pues en todos los países se es vulnerable a la enfermedad de sarampión porque hay muchas personas que simplemente no quieren, no quieren vacunar a sus familiares por el movimiento antivacunas que ha creado una situación de conmoción entre nuestra población, ¿no? Entonces, tarea que les queda a ustedes, porque conforme pasa el tiempo está más fuerte. O sea, yo veo que con los años, después de la pandemia, cada año yo lo veo más fuerte. No he visto que ha disminuido, al contrario. Hasta mi mamá me ha dicho que las vacunas hacen daño. O sea, cosas que nunca. En cambio, cuando yo era niña, vacúnate por gusto te querían vacunar. En cambio, ahora no es así, ¿no? Y ahora, como hoy con el internet, todo se dice, todo se habla, todos opinan y todos se sienten. Y alguna vez yo tuve eso y me curé solito, te van a decir. Y no necesariamente ha sido eso. Entonces las manchas de Koplik son pequeñas lesiones blanquecinas con un halo blanco que se encuentran en la mucosa yugal. La mucosa yugal, en la parte sencilla, es la parte que es con las mejillas, la parte interna, y nosotros suelen aparecer antes del exantema. Entonces en un paciente con sarampión es muy característico. No es como la cándida, porque ustedes para eso, cuando quieren mirar cándida, pueden mirar en pacientes con VIH o el parto de los bebitos, ¿no? Que cuando no les daban la boquita, esa manchita. Pero en el caso de acá, en esta zona, van a encontrar estas manchitas blancas que a veces son muy pequeñitas y a veces en algunas personas son muy manifiestas. Entonces tenemos el exantema morbiliforme cefalocaudal, periodo de incubación 4 días, perdón, de transmisibilidad 4 días antes, 4 días después, un periodo de incubación de 2 semanas y las manchas de Koplik, que son algo muy distintivo, ¿sí? Entonces acá está la glándula salival, miren este orificio y ahí están las manchitas de Koplik. Eso siempre les van a preguntar, ¿no? Hay diferentes variedades. Ustedes no han visto, pero a mí sí me dio sarampión, por ejemplo, de niña. Toditos no tienen, toditos tienen. Entonces, la fiebre, coriza, conjuntivitis y tos. Doctora, ¿cómo se llama? El Zika, sí, pues, diagnóstico diferencial es Zika. No de eso de acá, porque el Zika te da fiebre, conjuntivitis, pero no te da tos ni coriza. Pero por ahí que no se podía tomar. Entonces nosotros tenemos un periodo de incubación de 7 a 14 días, un periodo prodrómico de 2 a 4 días, exantema, periodo de brote de 3 a 5 días y un periodo de convalescencia donde la persona se queda tosiendo. O sea, ya es la cara. No te preocupes, esa exposición, le voy a hacer algunas modificaciones, pero sí se las voy a dar. La voy a modificar porque el formato no encontraba mi preferencia, ya las he traído porque ya no me daba tiempo ya. Entonces, y me gusta que esté el formato, que tengan el mismo formato, ¿no? Ya, y ¿cómo se llama? Los síntomas principales que hemos hablado y que es una multiplicación de un virus que en el periodo de incubación no se contagia, en el periodo prodrómico y en el periodo exantemático altamente contagioso y disminuye en el periodo de la seca. Y la transmisibilidad 1 al 4 día antes del brote, principalmente en el periodo prodrómico. El RO es alto, su grado de contagiosidad, o sea, por una persona se contagian 16 a 18 personas. Por eso es la importancia, por eso que da grandes brotes cuando no hay vacunación. Entonces, ¿quiénes son los que más se complican? Los que más se complican son los niños, los adultos mayores, las personas desnutridas con hipovitaminas, especialmente A, los niños inmunodeprimidos, poblaciones nunca expuestas, que nunca les ha dado, no tienen anticuerpos, entonces
va a ser masivo, ¿no? Por ejemplo, el dengue serotipo 3 en San Martín no es masivo porque años de años no da, a través de los siglos y los últimos 5 años. Increíblemente, nosotros no somos en Ica cuando dio fue por ejemplo. Entonces, eso hay que diferenciar. Por otro lado, hay un montón de gente con dengue. Uy, ¿qué sería si fuésemos susceptibles? Ese montón, multiplícalo por 50. O sea, aquí es así. En cambio, acá sí es altamente. En áreas rurales, en áreas de estados económicos, la vacunación es una forma atenuada que se da. O sea, el sarampión es un curso más leve, pero sí tiene periodo de incubación de 10 a 20 días y es fuente de contagio. Miren, las personas que están vacunadas podrían tener la vacunación parcial o incompleta, ¿no? Y la exposición reciente a virus después de una vacunación. O la administración de inmunoglobulinas post-exposición, o sea, que has expuesto al sarampión y te han vacunado. Cuando hacen ese supuesto barrido, entonces vas a tener un sarampión modificado. Es un sarampión con una fiebre más baja, con una erupción cutánea leve, con menor sintomatología. Pero ¿quiénes son los afectados? Los que son pacientes vacunados o pacientes inmunocomprometidos que han estado vacunados, pero por ejemplo están con un VIH, estadio SIDA, o personas que han recibido inmunoglobulinas post-exposición. Me expuse y después me ponen la vacuna. Entonces me da un sarampión modificado. Y el sarampión hemorrágico es una forma rara, pero muy grave, en la cual además de las lesiones dérmicas, respiratorias que hemos visto, vamos a tener alteraciones de la coagulación, ¿no? Y es un cuadro en el cual puede haber falla multiorgánica, inclusive en la muerte, especialmente en inmunocomprometidos. En este caso nosotros vamos a tener manifestaciones gastrointestinales que pueden ir desde hemorragias, ¿no? Hemorragias shock, y se confirma por PCR. Doctora, o sea, cuando yo veo un exantema y que está sangrando, tengo que pensar en sarampión. Nunca hay que dejar de pensar en sarampión porque no se ha eliminado de la tierra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos características clínicas de una serie de casos de Venezuela del año 2019. 2019, mira, ahí la cantidad tenía erupción de los 18, mira, de los 46, 18 y 28 femeninos, del total de 46, ¿no? Erupción 18, fiebre 18 las mujeres y varón 28 hicieron fiebre, tos 18 y 28, conjuntivitis 18 y 17, diarrea 6 y 16, manchas de Koplik 3 y 8. Miren, las manchas de Koplik son características, pero no son al 100%. Adenopatías 1 de 5, descamación posterior a todo este problema de descamas, cambias de piel 3 nomás, prurito 3, artralgia 1. Complicaciones de esta serie de casos de Venezuela del 2019 presentes de total de 46, si no me equivoco era, 15 en femenino y 25 en masculinos, ausentes 3, ¿no? Tipo de complicación, neumonías, conjuntivitis, laringotraqueitis, otitis. La más común, la más complicada es la neumonía, es lo más frecuente. Más bien las hemorrágicas son raras, son excepcionales. Lo más común es la neumonía y la conjuntivitis, ¿no? Entonces eso para que ustedes tengan en cuenta, pero podemos tener la laringotraqueitis, otitis, miocarditis, pancreatitis, todas las itis, ¿no? Esas son las más comunes. Entonces, inclusive puede dar neumomediastino y enfisema subcutáneo. La encefalitis no es rara, pero no es excepcional, pero sí es muy poco frecuente, de 1 a 1000 habitantes, ¿no? Hay ataxia, hay panencefalitis, ¿no? Que hay una enfermedad neurodegenerativa esclerosante progresiva que ocurre, o sea, te da sarampión ahora y después de años tienes eso. O sea, esos son reportes, ¿no? La panencefalitis es subaguda. Entonces muchas veces no se sabe por qué tuvo eso y resulta que ha sido una virosis, y en este caso es sarampión. Y acá vemos cómo se esclerosa, ¿no? Lo que es una enfermedad neurodegenerativa, deterioro motor y cognitivo, presencia de mioclonías, y al final va a haber compromiso por el mesencéfalo y fatalidad.
La diarrea también está asociada y infecciones secundarias asociadas a la inmunosupresión. Miocarditis, PTI, trombocitopénica, abortos, reactivación de enfermedades. Cuando te da dengue se te puede reactivar la TBC. Cuando te da febrotifoidea se te reactiva la TBC. Y cuando te da sarampión también se te puede activar la TBC. Úlcera corneal, inclusive apendicitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con ELISA para sarampión, ¿no? Entonces tanto ELISA, IgM y IgG. IgM, la presencia, IgG, como la IgG te dice una infección antigua, le hacemos a las 4 semanas hacemos una elevación y así diagnosticamos. Se llama cero conversión de suelos pareados. Pero la prueba gold estándar es identificar el PCR que no es proteína C reactiva, es reacción de cadena polimerasa. Ya me ha pasado, así que no se ríen. Aislamiento del virus o si no, secuenciación genética, ¿no? Entonces el tratamiento, nosotros hidratación, antibióticos, y puede darse gamma globulina en ciertos casos, especialmente en los compromisos neurológicos. Y bueno, activa es cuando tú vacunas, tienes un caso cuando tú vacunas a todos y tú ya sabes que va a producirse un sarampión, pero más atenuado, la forma atenuada. Ahora, el manejo con paracetamol, ¿no? En niños, de jarabe, lo mismo que hacemos en dengue, ¿no? Siempre acompañado de su medio físico, de bañar a la persona y esperando que la fiebre baje despacio, no, rápido no, despacio. Generalmente la fiebre baja en media hora, 1 hora, no en 5 minutos, la gente desesperada. Entonces, para hacer diagnóstico diferencial, nosotros de todo esto que hemos hablado, de lo que es el sarampión, tenemos que pensar, por ejemplo, en la enfermedad pie, mano, boca, ¿no? Que es causada por un virus de Coxsackie. Y ese encuadro que es muy común en niños. Hay pápulas, hay vesículas, hay observaciones que se ubican pues en el pie, mano, boca, como dice, ¿no? Entonces uno tiene que revisar eso de acá es no hay ningún tratamiento, salvo que es limpieza y nosotros estar alerta en las lesiones que tiene la persona. Otra enfermedad es la rubiola. Yo no he tenido rubiola, pero sí he visto casos de rubiola. Estas lesiones son exantema maculopapular, pero son bien minuditos y se van por todo, mira, así es bien simétrico, ¿no? Entonces es bien parejito. De verdad que aquí no se ve, pero bien parecidos son, o sea, no te digo que sean idénticos, pero sí muy difuso, ¿no? Y prominente. Cuando tú lo tocas, tiene elevación. Comienzan en la cara, detrás de las orejas, confusión con el otro, ¿no? Entonces lo que los va a diferenciar es el tipo de lesión y aparte también la historia, ¿no? Acá no tienen coriza, acá no tienen como los otros. Pueden tener fiebre, pueden tener síntomas leves respiratorios, pero no como el otro. El brote se podría decir que son lesiones puntiformes. Comienzan en la cara, se van a las orejas, tronco, y en 24 horas y en 3 días desaparece y chao. Es mejor, generalmente no se complica, generalmente, aunque siempre hay excepciones. El otro es el impétigo, ¿ustedes ya vieron ese ya lo han visto, ¿no? Entonces es por el estafilococo, por el estreptococo, ¿no? Son máculas rojas detrás de las orejas, en la cara, se vuelven ampollosas, no ampollosas, lo más común no es ampollosas, y si le echan mejunje, por ejemplo, tela de araña, o algo así, no, tela de araña, no le echan cositas ahí, algunas hierbitas, los irritan, los inflaman y peor, ¿no? Y es muy común el impétigo en los niños, pero también se puede dar en los adultos, y más en los adultos ancianos o adultos mayores, los que están postrados, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que usan corticoides. La mononucleosis es infecciosa por el Epstein-Barr, ¿no? Esta es transmitida por la saliva. Nosotros en estos casos vamos a ver pacientes que tienen una historia de dolor de garganta, ¿no? De faringitis, ganglio, algunos casos hay esplenomegalia, y la enfermedad generalmente se autolimita. Sin embargo, hay pacientes en los cuales lo vamos a ver que vamos a tener a esta persona vamos a tener presencia de adenopatías persistentes. Pueden tener lesiones dérmicas, son exantemas muy leves, generalmente en parches, no es un rash en parches, no es un rash simétrico, pero cuando son casos un poco más severos vamos a encontrar que van a tener visceromegalias, ¿no?
Y después la persona se puede quedar un poco cansadita, agotadita por tiempo, ¿no? Es una enfermedad autolimitada, pero puede ser prolongada. A veces los ganglios van a disminuir en 2, 3, 4, 6 meses. Y bueno, se dice que esta infección puede condicionar a la larga a enfermedades neoplásicas, ¿no? El haber tenido ese antecedente, ¿no? Entonces, la faringitis estreptocócica generalmente, ¿por qué la pongo? Porque siempre hay que revisar la garganta y siempre hay que pensar en la posibilidad. Entonces después tienes un estreptococo, pero comenzó con la garganta. Recuerda que todas las gargantas son rojas, salvo, o sea, si tú miras a una persona cuando no está con gripe y ha estado comiendo algo, no se está, va a haber, entonces hay que, así como tenemos que ocultar mucho, hay que mirar muchas gargantas. Y hay personas que sin infección tienen esas amígdalas hipertróficas, o sea, así es, ¿no? Entonces ya se tornan rojas y nosotros podemos encontrar a veces sí y a veces no placas blanquecinas, ¿no? La escarlatina es una enfermedad que se produce por el estreptococo piógenes, ¿ese también lo han visto? Estreptococo A, no se caracteriza por un dolor de garganta, exantema rojo y la piel, ¿no? Suele asociarse con faringitis y afecta principal niños. Se da con la lengua fresa, es una característica y es muy frecuente en los niños, ¿no? Entonces nosotros lo tratamos con penicilina, buena respuesta. El exantema súbito, que esto es muy común en los niños, nosotros lo vamos a ver. Este exantema, ¿no? En el cual el tema infeccioso por el parvovirus 19 y es predominantemente periférico. Doctora, es difícil diferenciar, de verdad que es difícil. O sea, tienen que ver muchos pacientes, por eso los pediatras ahí, y sobre todo el dermatólogo acá, nosotros también, a mí veo, a veces lo que más veo son citomegalovirus, Epstein-Barr, pero a veces me los llevan porque creen que es dengue, ¿no? Entonces tienen no tienen la secuencia que tiene el dengue. ¿Ustedes han llevado dengue todavía? No. ¿Ah? Van a llevar recién. El otro año, este año van a llevar. Ya, el COVID también, entonces ustedes han tenido COVID, a veces había manchitas y a veces estos te parecían puntiformes, medias pustulosas que aparecían y después habías todito tu cuerpo. El COVID, esas son lesiones dermicas de COVID, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera el caso le hacían, más estaba preocupado por el problema respiratorio y después te pelabas, ¿no? Te descamabas, pero es COVID también, entonces es también diagnóstico diferencial. El eritema infeccioso por parvovirus B19 y lo que tiene, hay que diferenciar ese signo de la cachetada, ¿no? Este no es un eritema malar por lupus ni nada, se pone allí, ¿no? Se llama signo de la bofetada, que predominantemente es periférico, ¿no? Es un poco externo de la vigilia, ¿no? Uy, ya, seguimos midiendo. El Zika es una enfermedad infecciosa, ¿no? Producida por un flavivirus, es un RNA con un periodo de 3 a 12 días, un periodo sintomático de 2 a 7 días y después, o puede ser asintomático. El Zika tiene ciertas características como son el dolor de cabeza, dolor de cuerpo generalizado, los músculos, las articulaciones. Hay conjuntivitis, es una de las diferencias con el dengue. Pero acuérdense que conjuntivitis también puede haber en la leptospira, ¿ya? Y en estos pacientes hay algunos estudios que han asociado a microcefalia, especialmente en Brasil, que después no se han podido replicar en el resto del mundo, donde encontraron niños con microcefalia en mamás cuando habían tenido grandes brotes de Zika. Entonces, a propósito de eso, hasta ahorita se sigue siguiendo a los hijos de mamás con Zika. Pero nosotros en el Perú, por ejemplo, no hemos tenido casos de microcefalia, hasta donde yo sé, porque dio Zika en el norte. Nosotros no, tenemos tenido, el año pasado creo 3 casos de Zika, ahora hemos tenido 2 casos, este año no hemos tenido casos, o sea, son circunstanciales, o sea, a nosotros nos falta una epidemia de Zika, todavía no hay. ¿Ya? Entonces, pero lo que encontraron no es mortal, pero sí esta situación de los bebitos ha hecho que tenga cierto respeto, ¿no? Entonces era el tema macular, morbiliforme, escarlatiforme, prurito, inyección conjuntival, a veces hay petequias, en este caso pacientes pueden tener 140.000, 110.000 plaquetas, no menos, ¿no? A veces sangran las encías.
días si tiene gingivitis o alguna herida, y su exantema, que es bien, que es un exantema el primer día y después desaparece, suavecito, suavecito y después desaparece. No pica, no fastidia, y está. Es una enfermedad realmente no muy clínica, muy fuerte. Sin embargo, en todas las personas no es igual. Como en todos, hay personas que sí es mucho más marcada y nosotros podemos ver un rash mucho más intenso, un morbilliforme. Acá, por ejemplo, no es así. En el caso de la aluvioles puntiforme simétrico, acá no, va a distribución dispersa. Yo he visto 2 casos, acá yo he visto 2 casos nomás de Zika y un montón de casos de Zika sin síntomas que me habían mandado, ¿no? por laboratorio. Y los que sí tienen conjuntivitis, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver no solamente la afección del cuerpo, sino de las palmas de las manos, y tal vez también te dejan esta huella que nosotros tanto vemos en dengue. Entonces no es exclusividad. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente febril con exantema, no todo es dengue, ¿no? Entonces esto nos muestra. El otro es el chikungunya, ¿no? Es un togavirus RNA, también el Aedes aegypti le transmite, tiene 4 o 7 días, fiebre, artralgia, dorsalgia, cefalea, dermatitis, picazón, escozor. Después algunos se resuelve 7 a 6 días y algunos es prolongada. ¿Cuál es lo prolongado? El dolor del cuerpo, el dolor articular. El dolor articular dice que los pacientes no se pueden ni estirar y tienen generalmente edema en la osteoarticular. Mientras que el dengue te dice, me duelen los huesitos, me duele, pero tú les tocas y no ves nada de sinovitis. En el caso del Zika te dice, me duele. En el caso de ellos sí hay compromiso, hay artritis. Por eso que estos pacientes generalmente terminan en el reumatólogo, porque piensan que tienen otro problema. Especialmente cuando están 7, 10, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hay rigidez rigidez de las articulaciones de cualquier hora del día. Entonces la persona dice, me dio la artritis, ¿no? Entonces, cuando nosotros, yo he asistido a un curso con venezolanos, creo que era porque Venezuela ha dado bastante chikungunya, de verdad que describía un cuadro articular, ¿no? Un cuadro articular. Puede dar lesiones no solamente vesiculares, sino también ampollas, ¿no? Que pueden incluso afectar los genitales y confundirse o hacerte pensar en una viruela del mono, ¿ya? Entonces, y también también es el tema multiforme, no es cefalocaural, pero sí tiende a extenderse de la parte central a periférico, y también se localiza mucho en las manos y en los pies, ¿no? Entonces nosotros podemos ver diferentes formas, ¿no? Y a veces ya se forman placas, a veces de acuerdo a la persona, estas se vuelven un poco, se hiperpigmentan o se engruesan, hay descamación. Entonces, bueno, eso sí les voy a hablar, estoy hablando de lo que he leído porque no sé, no he visto, pero lo que sí refieren que hay cerosis. Nosotros en el dengue vemos que se pela la persona, pero en este de acá no es tanto que se pele, sino que las lesiones se engruesan, y podrías pensar que tal vez podría ser una psoriasis, ¿no? Si está con dolores articulares, un lupus. Entonces, por eso digo, una artritis, y al final es un chikungunya, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿chikungunya ha habido? Sí. En zona en Piura, en San Martín, 4 gatos. Yo tuve una paciente, uno de los gatos, mi paciente era de Morales, se contagió, era ¿cómo se llama? Agente de viajes, llevaba a los paseos, guía. Entonces ella iba con su hija, se quedaba, no subía a la Huachillaco porque le dolía subir. Entonces iba con su hija, que era chibola, ella acompañaba a los turistas, y ella se quedaba porque dice que no podía ni caminar. Un día le dolía acá, un día le dolía acá. Y era esas pacientes que son fieles, que siguen contigo, a pesar de que las trates mal, siguen contigo. Y de pronto dejó de visitarme, ¿no? Y decía, ya se enfermó, que ahora la llamo, y me dice, no, como usted me dijo que me iba a durar 1 año, yo tomo mi paracetamol de
un gramo, en este caso pueden tomar diclofenaco, qué sé yo. Y después de 2 años la vi y le pregunté, después de 1 año se me fue todo, doctora. Ella sí fue confirmada en chikungunya y al primer día de enfermedad fue cuando tenía su exantema y al otro día ya no tenía nada y lo que tenía que le dolía acá. ¿Y por qué acerté? Porque tenía, le dolía cuando le agarraron las articulaciones interfalángicas. Dije, qué raro, vamos a hacerte un BCG, PCR, un artritis pero con fiebre. Yo estaba que pensaba, has estado mal de la garganta. Yo primero pensaba en un estreptococo, otra cosa, tiene problemas del corazón, nada. Y el rash sí era bien, no se parece a dengue, tampoco es rubiola, porque yo sí he visto rubiola cuando recién terminé la carrera, sí he visto cuando era alumna también había más rubiola acá. Entonces, la ventaja cuando has visto sabes que no es, ¿no? Y bueno, y esa chica y al final se le fue todo, ¿no? Y acá está, ¿no? Entonces hay rash, hay edema, hay poliartritis, ¿no? Entonces, ahí los lactantes, miren, dicen de que pueden haber también formas bulosas, tú sabes que en todo hay variedades, hinchazón, y en general dicen que esta enfermedad no causa mortalidad, pero sí es muy, muy debilitante y limita días de trabajar. Hay un médico del hospital que es extranjero y él me cuenta que dice que cuando él tenía chikungunya no podía ni moverse, no podía estirarse porque el movimiento le causaba, le ponían apoyos, todo era horrible, ¿no? Entonces eso te hace permanente postrado, ¿no? Entonces hay agudas, crónicas, ¿no? Como te digo, puede demorar 1 año, incluso más. Hay tensosinovitis, ¿no? En tobillo, hay higromas, ¿no? Entonces es una enfermedad que se confunde mucho. Y en cuanto al exantema, es una vaina también porque es variado. Tenemos pápulas, a veces los tenemos algunos con costra. Miren acá, ¿quién se te va a imaginar que es un chikungunya, no? Entonces, si no hacemos una buena historia clínica, si no tenemos, o sea, tenemos que nosotros en alguna cosa, yo quiero llegar al diagnóstico de mi paciente, pero en primer lugar tengo que abrirme a mis posibilidades y después voy enfocando. Si algo no cuadra, puedo hablar un poquito más, ¿no? Pero en este caso tú miras esto y cualquier cosa puede ser, pero si no te lo dirías, oh, puede ser que le haya picado un mosquito, ¿no? Ahí tiene la picadura, ¿no? Pero eso de acá va acompañado a todo un cortejo sintomático, ¿no? Entonces, así. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es un poquito de lo mismo. Las enfermedades que quiero que no se olviden, ¿no? De que pueden producir la escarlatina que ya hablamos, la rubiola que ya hablamos, el eritema infeccioso que ya hablamos, el exantema súbito que ya hablamos, la varicela que ya hablamos, mano boca y las conclusiones. Ya. Las conclusiones yo lo hago así, ¿por qué? Porque con una enfermedad, para que ustedes, como el sarampión está en época, en aspiración de eliminación, vamos a ver, probablemente cuando veamos dengue también vamos a ver nuevamente un poco de diagnóstico diferencial, tal vez ahí con la leptospira, pero ustedes no pierdan el foco en este caso de la idea de que las virosis pues van a haber muchísimas, ¿no? Pero nunca olviden su historia clínica va a ser clave para que ustedes acierten. Y acuérdense que todas nuestras pieles somos diferentes, ¿no? Entonces no nos va a una blanquita, a algunas se le ve moradito, se le ve rojito, otros nada, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tener la historia clínica que nos ayuda en la mayoría de casos, aunque hay algunos casos que nos ayudan mucho, ¿no? Entonces siempre es mejor prevenir, apuntar con una buena cobertura de vacunación y estar informados ante la sospecha de sarampión. Muy bien, chicos, eso es un poco de lo que me querían, de lo que es de la parte de la que es sarampión. Ahí está. Para los que están en internet, como está su bonito, mira todo, cómo los chicos pueden diagnosticar, ponen todo, ¿no? Para poder acordarse de una enfermedad, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Qué son? Casi.